evolución. Grados 9, 10 y 11. Presenta. ¿Quién es nuestro creador? ¿Para qué venimos al mundo? Listo. Entonces, esta pequeña introducción es para darle inicio al tema. Las preguntas son de tanto de índole filosófica como de índole científico, entonces le vamos a dar respuesta desde las teorías científicas y luego vamos a escuchar la opinión filosófica de nuestro compañero Walter. ¿Listo? Entonces le pido el favor a Mónica o Alejandra que la presentación. Listo. Siguiente, por favor. Las preguntas eran, ¿quién es nuestro creador? ¿Para qué vinimos al mundo? Y si existe alguna respuesta concreta o un fundamento de por qué venimos al mundo. Esa pregunta nos la planteó Johann Nicolás y pues la escogimos para este conversatorio sobre existencialismo y sentido de la vida. Siguiente, por favor. Faltó una diapositiva. Bueno. Bueno, digamos que en cuanto a la pregunta, ¿quién es nuestro creador? Depende desde la teoría científica y desde el postulado personal y psicológico y filosófico desde el cual nos planteemos. Digamos que existen tres teorías como base de el origen de la vida. La primera de ellas sería la panspermia, que dice que nuestros creadores o el creador de la vida sería un ser de otro planeta que puso la vida en este planeta, o sea que la vida llegó de otros lugares y aterrizó en el planeta Tierra. Y a partir de esas moléculas o esas sustancias químicas que cayeron en la Tierra, pues empezó a generar toda una autorreplicación de las moléculas y estas dieron origen a lo que conocemos como vida. Otra teoría es la abiogénesis. Esta dice que las partículas que estaban en el inicio primitivo del universo se regularon por sí solas y tuvieron las condiciones ideales para generar lo que conocemos como vida. Entonces generaron moléculas autorreplicantes que son el ADN y el ARN y a partir de ese ADN y ese ARN dieron origen a la vida. Y finalmente está el creacionismo, que pues no es una teoría científica, pero ha sido muy aceptada durante mucho tiempo para explicar el origen de la vida. Digamos que existen experimentos que indican que la vida pudo haber venido de otros planetas, ya que hay agua en los meteoritos, cuando se hacen estudios, se ve que las colas de los cometas tienen sustancias que podrían iniciar la vida en el planeta Tierra. También de la biogénesis, Miller, un químico, hizo un experimento con las condiciones primitivas del planeta y se dio cuenta que se podían generar aminoácidos, que son las bases fundamentales de las proteínas, ¿sí? Y también está el creacionismo. No podríamos decir a ciencia cierta quién es nuestro creador, pero digamos que tendríamos estas tres posibilidades y habría evidencias de una o de otra forma. Bueno, de pronto habría una pregunta anterior a esa, André, perdón, me te interrumpo, y es si de verdad tenemos un creador. O sea, antes de decir quién, podría ser la pregunta de, ¿existe un creador? ¿Hay un creador? Entonces, para que pronto lo discutamos más adelante. Gracias, Pepa. Sí, eso también podría ser otro interrogante. Si la vida se generó por sí sola, también se dice que es algo muy azaroso,
que digamos que tenemos todas las condiciones ideales para que en la Tierra se cree vida de esa manera y que no se ha visto en otros planetas, digamos que formas de vida parecidas a las nuestras, ¿sí? Bueno, la otra pregunta era ¿para qué venimos al mundo? Y esa es una poco más filosófica. Digamos que dependiendo de la corriente filosófica en la que uno se centre, se viene al mundo a diferentes cosas, ¿sí? A ser feliz, a ayudar a los demás, a ser feliz a través de la superación de la mente. En ese sentido, Walter nos puede dar un poquito más de ideas. Digamos que a nivel biológico, pues solo estamos en el mundo, estamos por cuestiones del azar, ¿sí? Y ese sentido filosófico, eso ya lo damos, es de acuerdo al origen de las civilizaciones, al origen del pensamiento en sí. Ya nos empezamos a preguntar para qué y por qué estamos aquí en este planeta Tierra. Podríamos decir que ¿Listo? también desde lo biológico, pues porque hacemos parte de un sistema de vida y el ser humano de pronto no viene con un objetivo, sino es hacer parte de ese sistema global y que somos solamente una pequeña partecita de todo el ciclo de vida que se compone en la Tierra, ¿no? Y que somos parte de ese sistema. Entonces, pues desde lo biológico podríamos hablar de esa parte. Uh-huh. Listo. Entonces, damos inicio a la parte de debate y preguntas. No sé si nuestro compañero Walter quiera complementar las respuestas desde lo filosófico, lo humano, desde esa otra visión del tema. Pues bueno, pues efectivamente es un tema bastante complejo en el sentido en que efectivamente depende desde qué línea filosófica estemos mirándolo. Pero bueno, ahí lo iremos tratando, me imagino que a lo largo del debate. Pues para empezar, diría que son preguntas, estas preguntas que envían algunos estudiantes, pues son preguntas que la humanidad se ha hecho durante toda su existencia, ¿no? Desde que hay historia, desde que hay registros, la humanidad y todas las civilizaciones, no solo verlo desde un punto de vista o una escuela filosófica, sino desde cualquier cultura, desde el inicio de la civilización y desde que tenemos registro escrito, pues el ser humano se ha preguntado de dónde viene, para dónde va, quién lo puso en el planeta Tierra, quién lo puso en el mundo, porque el mundo es así. Empiezan a haber diferentes concepciones sobre esas preguntas o diferentes respuestas que dan diferentes niveles la civilización. No es lo mismo las respuestas que tal vez dieron en Mesopotamia, antiguo, que la que se da después el moderno cristianismo, por ejemplo. Entonces, digamos que depende de esas concepciones, pero lo que sí es universal a todas ellas parece ser, al parecer, o al menos eso es lo que se ha evidenciado, es que a todos nosotros nos inquieta eso. Nos ha cautivado, nos ha asombrado ese tipo de cuestiones que hasta el día de hoy siguen sin resolver completamente. Entonces, pues, bueno, ya lo iremos tratando, pero efectivamente es una cuestión filosófica y hay que recordar que para los antiguos la filosofía y la ciencia no estaban separadas, era una misma cuestión. Sí, de hecho la mayoría de las ciencias nacen de pensarse el mundo desde lo filosófico. Entonces, en cuanto a la pregunta, Johan, son muchos los interrogantes que podemos hacernos sobre el por qué y para qué de la vida, por qué en este planeta, por qué no en otros, ¿sí? Sin embargo, digamos que desde la parte biológica y científica podemos decir que el ser humano es un individuo que integra un sistema completo, como decía la profe Estefanía, y dentro de ese sistema debemos cumplir algún papel de regulación o de protección, que se nos dio esa tarea de manera implícita cuando adquirimos el pensamiento o la forma de conciencia. Le doy la palabra a la profe Estefanía.
Como bien decías, André, pues sí, suponemos que cada individuo dentro del sistema de vida de la Tierra tiene una función, tiene un propósito respecto a ese sistema, respecto al funcionamiento de ese sistema. Entonces, así como que somos cada uno un eslabón de esa cadena que es el sistema global de la vida en la Tierra. Entonces, por ejemplo, cada animal, por ejemplo, cada carnívoro tiene su función de controlar las especies que él consume. Los herbívoros también tienen esa función. Digamos, cada ave, cada insecto, cada planta tiene una función de vida para que ese sistema global funcione correctamente y sígase manteniendo durante pues todos los años que ha mantenido la vida en la Tierra. Listo, nos hacen una pregunta. ¿Por qué en el planeta Tierra y no en algún otro planeta? Bueno, en este momento, Nicolás. Daniel. Daniel quiere dar su opinión sobre esta pregunta o sobre este tema. Entonces te damos la palabra. Bueno, pues esa pregunta tiene como truco, ¿no? Si nosotros analizamos esta pregunta, se están aferrando al hecho de que existe vida solo en el planeta Tierra. Pues me gustaría aclarar algunas cosas. Me gustó la introducción de este tema, pues porque precisamente estamos hablando de diferentes ramas de una, digámoslo así, forma de pensar. Entonces yo digo, esos temas que los profesores eligieron me parecieron muy, muy importantes, pues porque abarcan muchos temas en general. Todos esos temas que ellos eligieron están abarcando unas subramas, digámoslo así. Y pues contestando esta pregunta, nosotros sabemos que el universo es inmenso. Nosotros somos un pequeño grano de arena de ese universo tan grande. Y nosotros decir que la Tierra es la única con vida, no podemos decir que es algo incorrecto, pero podríamos decir que hay una posibilidad. Ya hablando de por qué el planeta Tierra tiene vida, o por qué el planeta Tierra cuenta con seres vivos, pues ya nosotros estaríamos hablando de diferentes características, la posición de la Tierra, su campo magnético, la creación de su atmósfera, los seres que fueron evolucionando durante ese tiempo. Pues haciendo respuesta a por qué el planeta Tierra, si nosotros, por ejemplo, vemos las teorías de la evolución o la teoría de la evolución del planeta, que el agua se originó de los meteoritos, etcétera, nosotros vemos cómo el planeta fue cambiando constantemente y si nosotros lo vemos, nuestra vida se originó, digámoslo así, al azar. Un juego de posibilidades. Nuestro planeta pudo estar unos kilómetros un poco más atrás quedándose congelado, unos kilómetros más adelante quedándose casi quemado. Nosotros podríamos decir que nosotros estamos en un punto perfecto, nosotros tenemos una suerte impresionante y pues por eso se crean diferentes ramas de la creación, la religión, pensamientos científicos, etcétera. Entonces, ¿por qué el planeta Tierra? Yo diría esa pregunta no se puede contestar, pues porque hay diferentes respuestas en el ámbito religioso, en el ámbito científico, filosófico y diferentes ramas. Gracias. Sí, precisamente por eso tenemos invitados pues de diferentes puntos de vista, porque por ejemplo desde nosotros, desde la ciencia, nosotros podríamos decir que la Tierra tiene vida porque cumple con las condiciones para que se origine la vida como la conocemos nosotros, como ese sistema de vida que conocemos, porque incluso el universo es tan grande que podríamos no conocer otros sistemas de vida o otros proyectos de vida que no conocemos, entonces podrían darse en otros planetas. Sin embargo, como conocemos la vida en la Tierra cumple todas las condiciones que se necesitan para que exista ese tipo de vida en la Tierra. Entonces, y sí, esas condiciones se dieron al azar y por eso la Tierra puede albergar ese tipo de vida.
Pero ya si hablamos desde otras posiciones, como las filosóficas, las religiosas, ya son otro tipo de teorías. No sé si de pronto Walter nos pudiera apoyar en esa parte. Bueno, sí, diferentes, como les decía, diferentes culturas han planteado el origen de la vida en los dioses, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, pues lo que más conocemos es lo que nosotros sabemos como lo que vemos en los libros sagrados, o en el libro sagrado occidente, que es la Biblia, pero hay otras culturas que digamos, se han preguntado esto también mucho antes, sobre el origen de la vida, y la respuesta que ellos han dado a través de sus mitos es, por ejemplo, que hay unos dioses que se encuentran al inicio de todo, que no son tiempo ni espacio, sino que están allí siempre, y que de alguna u otra forma en dado un momento decidieron hacer a los seres humanos. Y este tipo de, digamos, de creación va a traer pues, inclusive conflictos con los mismos dioses, y va a traer pues toda la historia pues de la humanidad. Entonces, por ejemplo, la cultura nórdica, para ellos, los antiguos nórdicos, tenían su dios es Odín, ¿no? Y Odín hace de los seres humanos, por ejemplo, a partir de troncos de árbol. Entonces uno dice, bueno, está allí la naturaleza antes que el ser humano, igual que también en el cristianismo también, y es a partir de elementos de la naturaleza donde surge el ser humano. Entonces hay que preguntarnos también para estas personas que de alguna u otra forma formulan estas primeras hipótesis, pues, o no por llamarlas hipótesis, sino estos pensamientos religiosos. ¿Por qué? La pregunta sería también por qué, digamos, tuvieron la necesidad de idear esto. ¿Cuál era también, yo pienso que era cuál era la necesidad de estas personas? Por tratar de darle una explicación a su propia existencia, a lo que veían a su alrededor, y por qué la importancia de la naturaleza. Vemos en jeroglíficos, vemos en pinturas rupestres, etcétera, la constante insistencia del ser humano por explicarse estos fenómenos. Entonces, la cuestión más desde el punto de vista filosófico es ¿por qué esa inquietud? Y por ahí nombraban el existencialismo en la filosofía, y tiene mucho que ver, aunque no parezca, el existencialismo con esa explicación de la ciencia. O sea, dice la filosofía desde la antigüedad también se planteaba, bueno, por ejemplo, Jenofonte ideaba una civilización de leones, y decía, bueno, ¿y qué pasa si los leones se pusieran a hacer sus libros sagrados? ¿Y qué pensarían ellos? Ah, bueno, tal vez sus dioses también serían como leones. Entonces, esto ya se planteaba en la Grecia antigua, y se planteaba precisamente porque de alguna u otra forma lo que se veía en estas explicaciones era más una raíz. Las explicaciones que estaban antes del surgimiento de la ciencia moderna eran de corte cultural. Entonces ya habían filósofos exigiendo, digamos, exigiendo un método un poco más racional a esta explicación, ¿sí? Entonces ahí es cuando surge todo este crisol de pensamiento en Grecia a darle respuesta a eso. O sea, todo el mundo en Grecia a darle respuesta a esto, y en las demás civilizaciones, ¿no? Antes también en la civilización egipcia, ¿no? O sea, los griegos también bebieron bastante de la civilización egipcia. Entonces, hay todo un movimiento de pensadores siempre preguntándose eso, ¿por qué estamos acá? ¿Cómo surgió la vida? Etcétera, ¿no? Y la filosofía ha aportado bastante a cuál sería el método para encontrar esas preguntas, para encontrar la respuesta a esas preguntas. Entonces, como les dije, ese método, a medida que va pasando el tiempo, se va, digamos, de otra forma, perfeccionando hasta que llega el pensamiento científico moderno, el método científico. Y desde allí la filosofía empieza a tener otras formulaciones, además pues, de las culturales que se habían dado en las civilizaciones antiguas.
Ahora, pues ya entrar al tema de por qué estamos acá, bueno, ya ese más adelante para darle la palabra a otra persona, pero más adelante también ese es un tema interesante. Sí, muchas gracias, Walter. Daniel, ¿tienes algo que decir? No sé, te veo con cara emocionada. Listo. Roxana es una de nuestras panelistas. Creo que tiene problemas con el audio. Entonces les voy a leer la pregunta. Dice, pero si las condiciones cambian en la Tierra, ¿nosotros nos adaptaríamos? Es complejo. Digamos que no tenemos la propiedad de las bacterias de adaptarse constantemente, de mutar constantemente y de podernos adaptar a todos los espacios posibles, ¿sí? Las bacterias tienen esa facultad y es que ellas mutan constantemente y a partir de esas mutaciones logran adaptarse a nuevos espacios, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos muy bien cubierto nuestro material genético en un núcleo que impide que las mutaciones sean tan rápidas. La vez pasada estamos hablando de epigenética y eso también puede ser algo que nos ayude a adaptarnos a nuevas circunstancias. Entonces, el hecho de que de que se adquieran algunas características epigenéticas o de que el genoma, de que haya ciertos grupos metilos ahí pegaditos al genoma, también nos hacen más resistentes a las hambrunas, más resistentes al calor, más resistentes, ¿sí? Pero si las condiciones de cambio son muy extremas y no da como el tiempo para que nos adaptemos evolutivamente a esas condiciones de cambio, es posible que como especie no sobrevivamos a esos cambios. Sin embargo, la vida, en otras formas de vida, como las bacterias, como los protozoos, como otros animales, sí podría adaptarse a, por ejemplo, a que aumenten los gases invernaderos, los gases de efecto invernadero. Esa es la preocupación ahorita, que el aumento de la contaminación está siendo tan rápido que evolutivamente es muy difícil que el ser humano se adapte a un cambio más de temperatura, por ejemplo, a un grado más de temperatura sobre todo el planeta, ¿sí? Con 5 grados ya más es imposible la vida humana como la conocemos y la vida de muchos animales y muchas plantas. Sobrevivirán aquellos que pueden mutar mucho más rápido, que en este caso serían las bacterias, que no poseen como un núcleo celular y que pueden adaptarse a condiciones